buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando ven este video. Bienvenidos a nuestro pedacito de cielo. Y hoy en nuestro pedacito de cielo vamos a discutir un versículo que es bien sencillo, pero a la misma vez bien complicado. Es bien corto, pero a la misma vez bien largo en lo que quiere el Señor Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo decirnos a través de estas palabras, a través de su palabra. En Efesios 4.2. Efesios 4.2 es una carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Y los primeros capítulos habla de todo lo bueno que ha hecho Dios con nosotros. Pero después se trata de decirnos a nosotros qué virtudes debemos tener nosotros como cristianos. Unas virtudes que suenan fáciles, suenan bien sencillas, pero a la misma vez no lo son. Yo les recomiendo que lean el capítulo completo para que vean el contexto completo de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Quiere decir Dios a través del apóstol Pablo. Y yo voy a dejar un link, un enlace en la descripción para que ustedes puedan verlo. Así que vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amén. La clave de este versículo, en mi opinión, yo no soy teólogo ni mucho menos, yo no soy nada, yo soy un pecador igual que todos, pero estoy tratando de llevar la palabra junto a mi esposa y a mi familia. Y habla de la interacción de unos con otros, cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, porque no vivimos solo en este mundo, el mundo no gira alrededor mío, yo no soy el centro del mundo, yo no soy el centro del universo, yo soy uno más dentro de este mundo, de esta sociedad, de este grupo de personas que Dios ha creado. Y esa es la clave. Las diferentes virtudes que vamos a discutir tienen que ver cómo nos interactuamos los unos con los otros. ¿Ok? Vamos a empezar con la humildad. La humildad es una virtud que consiste en conocer nuestras limitaciones y debilidades y vamos a actuar de acuerdo a tal conocimiento. La humildad no quiere decir estar con la cabeza baja, no quiere decir dejarse humillar, no quiere decir dejarse pisotear, eso no es humildad. La humildad es entender que no somos el centro del universo, que no somos todopoderosos, que tenemos virtudes, tenemos debilidades. Y una vez que entendamos nuestras virtudes, perfecto, eso es muy bueno. Pero si entendemos también nuestras debilidades, podemos trabajar con eso. Si tú estás enfermo, yo en lo particular tengo una condición de salud y mi falta de humildad por muchos años me hizo hacer que yo no reconociera esa debilidad, esa parte de mi físico que, que me hacía diferente a los demás. A través de los años y con la ayuda de Dios, pues he podido entender que yo tengo que ser humilde frente a Dios y decir, Señor, tú me pusiste esta situación de salud y yo tengo que bregar con esa situación y yo tengo que trabajar con ella. Yo tenía un abuelo, murió hace unos años, pero él era el mejor ejemplo de la humildad. Una persona que daba de lo que tenía, no de lo que le sobraba a los demás y compartía con humildad. Y nunca miraba a nadie con esta mirada de que yo soy superior a ti porque yo tengo un poco de dinero más que tú, o yo tengo un poquito más de bienes que tú, mi casa es más grande que la tuya, mi carro es mejor. Nunca hizo eso, nunca lo hizo. ¿Algo que tú quieras añadir sobre la humildad? Además de eso, pues el ejemplo más grande lo tenemos en Jesús, que siendo hijo del Creador pudo haber nacido en una cuna de oro y decidió nacer en un pesebre. Y ahí vemos cómo es que Él nos quiso dar ese ejemplo de humildad en el que todos debemos estar practicándolo y llevándolo a cabo. Él pudo nacer en el palacio más grande de Roma en esos tiempos, que era la capital del mundo, y no lo hizo. Él nació en un pesebre, en una pequeña ciudad. Y la humildad va mucho más allá en nuestros trabajos. Mirar a las personas que trabajan con nosotros, que nos sirven, que son nuestros empleados o que trabajan en nuestras empresas. Mirarlos con humildad, como son seres humanos igual que nosotros. Tienen alegrías, tienen tristezas, lloran, ríen. Y eso, en mi opinión, es lo que se refiere a la humildad. Es mirar a los demás como que tú eres igual que yo y yo quiero saber con lo que tú sientes. A veces no tenemos paciencia, vamos a hablar de la paciencia más adelante,
Pero la paciencia va incluida con la humildad. Porque lo que yo quiero hacer, el proyecto que yo estoy haciendo en mi trabajo, y llega una persona a mi oficina y quiere hablar conmigo y yo no tengo la paciencia porque tengo que terminar mi proyecto, lo que yo entiendo que es importante. Y esa persona lo que quiere es hablar contigo, quiere que tú le escuches. Pero no somos humildes lo suficiente para entenderle que mi proyecto puede esperar un minuto y yo puedo humillarme un poquito para hablar con esa persona que está por debajo de mí o que tiene una posición diferente a la mía o más bajita que la mía, para yo entender a esa persona. Y reconocer pues que todo el mundo tiene el mismo valor, o sea, que todos somos iguales y todos los trabajos son importantes y cada cual aporta su granito de arena para hacer de todo algo mucho mejor. O sea que la humildad suena fácil, pero no lo es. ¿Y cómo lo podemos llegar? Pidiéndole al Señor, a través del Espíritu Santo. Porque por nuestras fuerzas, nuestro propio ego, nuestra propia soberbia va a decirme, no, tú eres mejor que nadie. Tú no tienes que envolverte o relacionarte con esa persona que hace ese trabajo empacando compra en un supermercado, ¿no? Yo no hago eso porque ese no es mi nivel. Mi sociedad es mucho más alta que esa. Y a eso es lo que se refiere a la humildad, en mi opinión, en este versículo. Y a eso es lo que nos llama dentro de la humildad, a interactuar unos con otros con humildad. Después seguimos con la amabilidad. La amabilidad, que es una forma de mostrar nuestro respeto y afecto hacia el otro, es cuando tratamos a los demás con agrado, con educación, con respeto y afecto. Básicamente ahí lo dice, la definición es respetar a los demás. Y que respetar es tratar de demostrar a la persona que esa persona, ese ser humano que nació de una madre igual que tú, que creció igual que tú en una familia, tiene un respeto, tiene un valor. Cuando vamos a veces a los fast foods, comemos y pedimos una hamburguesa, un hamburger, y vemos una persona que nos da el hamburger y otra persona en la parte de atrás que nos hizo ese hamburger, no pensamos en que esa persona tiene valor, esa persona merece un respeto, esa persona necesita ser valorada. Y cuando aprendamos a valorar a las demás personas, tal como nos valoramos a nosotros, siguiendo lo que dijo Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra cosa que se dice bien fácil, pero es bien complicada. Pues cuando empezamos a valorar a esa persona, ahí vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos según esta carta de los Efesios. Amabilidad. Vemos una persona que necesita un abrazo, vamos a darle el abrazo. No importa. Volvemos atrás a la humildad. No me va a hacer más o menos humilde yo darle un abrazo a alguien o decirle a alguien te amo. O a alguien que necesita un cariño porque está pasando por una necesidad o pasando por una situación. Decirle te amo. No me va a hacer menos hombre o menos mujer yo valorar a esa persona. Así que la amabilidad es la que tiene que ver con todo esto. ¿Ok? Y el darle ese valor a cada ser humano, simplemente con un saludo, una sonrisa, practicar la empatía y estar ahí para ellos, eso es suficiente. Simplemente es un afecto que debes darle para que esta persona se sienta amada. Qué difícil se nos hace cuando entramos a un ascensor, un elevador, vamos a un edificio, en un edificio de oficina, y entramos y decirle buenos días a una persona, Dios te bendiga. Qué difícil se nos hace eso. A mí se me hace bien complicado. Pero eso es parte de la movilidad. Y si leemos el contexto del versículo completo, es todas estas virtudes para nuestras relaciones unos con otros. Qué difícil se me hace a mí entender que cuando yo voy a un médico, hay un montón de personas detrás de ese médico. Hay enfermeras, hay secretarias, hay oficinistas detrás de ese médico que están trabajando para que yo pueda tener mi salud. Yo pueda tener mi servicio de salud o lo que sea que yo fui ahí. No es el médico nada más porque es médico. Alrededor. Y a eso es lo que se refiere la amabilidad. ¿Ok? Si nos movemos a la paciencia. Vamos a hablar de que la paciencia representa la capacidad de aprender a esperar por alguien o por algo. Qué difícil es esperar. Qué difícil es cuando estamos en una oficina de un médico. Volvemos al mismo ejemplo. Esperar lo que tengamos que esperar. Porque nosotros no somos el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. Y hay otras personas que necesitan la atención de ese médico.
Pero va mucho, mucho más allá de ser paciente con el tiempo. Es pacientes con unos con los otros. Yo tengo un hermano que yo amo mucho y yo lo amo con todo mi corazón. Pero somos bien diferentes en carácter, en formas de ser. Y qué difícil se me hace a veces ser paciente con él. Yo tengo, por ejemplo, una madre, una hermana y un hijo que son bien lentos. Son bien lentos. Y qué difícil se nos hace al resto de la familia poder entender y tolerar y ser pacientes con esa lentitud. Y entonces esa es una de las virtudes que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé paciencia. Qué difícil se nos hace ser pacientes con Dios. Tenemos una enfermedad, tenemos una situación económica y decimos, Dios mío, ayúdame. Y lo queremos que cuando decimos, Dios mío, ayúdame, al segundo, al minuto, al día, a la semana, al mes, se nos resuelve el problema como si fuera un acto de magia y no lo es. Así que la paciencia va mucho más allá del tiempo. Es tener paciencia uno con el otro. Esperar el uno por el otro. Si mi esposa tiene una forma de ser bien rápida y yo soy bien lento, pues yo tengo que tener paciencia con ella y ella conmigo. Y a eso es lo que se refiere. Mi interacción con los demás seres humanos necesita paciencia. ¿Por qué? Porque no somos iguales, porque somos diferentes. Porque tenemos un mismo DNA, una misma genética, pero somos diferentes en personalidad. Dios nos ha hecho diferentes. Y esa diferencia requiere paciencia. Pararse un minuto. Yo le decía a mi hermano hace un poco tiempo, tienes que parar un minuto. Y eso tiene que ver con la paciencia. Parar un minuto, pedirle a Dios. Porque yo sé que tú tienes tus proyectos. Yo sé que tú tienes tus cosas que tienes que hacer. Pero Dios requiere paciencia. Y Dios requiere que te pares un minuto dentro de tus 24 horas y le digas, Dios mío, aquí estoy, ayúdame. Esa es la paciencia. Paciencia con mis hermanos, con mis familiares, con mis amigos, con mis empleados, con el que nos encontramos en la calle, con el que está manejando frente a nosotros y nos hace un corte de pastelillo. Hay que tener paciencia. Yo sé que es difícil, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esa virtud. Seguimos con la tolerancia. En la tolerancia, pues nos enfrentamos a que tenemos que aceptar a los demás, aceptar sus opiniones y aceptar sus creencias. Y qué difícil es ser tolerante cuando alguien tiene una opinión diferente a nosotros. Yo tengo un papá que yo amo mucho también. Y él es una persona muy inteligente. Pero a veces se le hace bien difícil entender y tolerar que los demás tienen otro punto de vista. Y yo soy igual también. Yo salí a mi papá. A veces entender otros puntos de vista es bien complicado. Suena bien fácil, pero no lo es. Y volvemos al punto que explicaba sobre mi hermano. Mi hermano y yo somos bien diferentes. Tenemos unas energías diferentes, un metabolismo diferente. Él es bien rápido, yo soy más lento. Él le gusta actuar, a mí me gusta pensar. Pero que yo entiendo que tengo que ser tolerante con él. Tolerancia. Dios nos tolera a nosotros. Nosotros somos imperfectos y siempre caemos de nuevo y volvemos a caer en nuestros pecados, en nuestras acciones que van en contra de lo que Él quiere para nosotros. Pero Él nos tolera. Él no nos descarta. Y a veces cuando no toleramos a una persona la descartamos. Tenemos un problema, un conflicto con alguien en el trabajo, un punto de vista diferente con alguien en el trabajo, y ¿qué hacemos? Descartamos a ese compañero de trabajo, descartamos a ese empleado y no toleramos su forma de pensar solo porque no piensan como nosotros. Tolerancia. Es bien fácil de decir, pero bien difícil de implementar. ¿Sí? Tenemos que aprender a que no todo el mundo piensa igual que nosotros, que no tienen nuestras mismas creencias. Y es respetar pues ese espacio que cada uno tiene para poder crear sus propias ideas. Y probablemente pues no es que nos quiera implementar sus ideas, sino pues compartirlas y aceptarlas tal cual sus ideas. O sea, porque no podemos pensar que estas personas van a cambiarnos a nosotros o nosotros vamos a cambiar a ellos. Es aprender a aceptar que cada cual piensa diferente y tiene una opinión diferente. Y desde ese punto de vista, pues empezar a aceptar a los demás tal cuales son. Exacto, ese es el detalle. Eso mi madre me lo explicó hace muchos años. Me decía, tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes tratar de convencer a una persona, pero al fin y al cabo tú no vas a cambiar a nadie. Nadie va a cambiar, las personalidades van a ser las mismas.
¿Y cómo resolvemos el hecho de que no podemos cambiar a las demás personas? ¿Cómo yo resuelvo el hecho de que no puedo cambiar a mi hermano, que es diferente a mí? Pues yo lo tolero, lo amo. Y Así que, pedimos la intersección del Espíritu Santo para que Dios, a través del Espíritu Santo, obre en estas personas y haga lo que tenga que hacer para que puedan conocer su palabra. Porque lo importante aquí es que todo esto es con un mensaje, llenarnos del Espíritu Santo para llevar ese mensaje que Dios quiere que llevemos a todos lados, para que aceptemos la salvación que el Señor nos ha prometido, por el cual el Señor vino aquí a este mundo, para regalarnos su salvación y hacernos salvos. Para eso nosotros tenemos que luchar y pues tener la paciencia unos con otros, la tolerancia, la humildad y la amabilidad para hacerlos ver a ellos con amor que el camino hacia la vida eterna es a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén, amén. Así que nada, vamos a leer el versículo una vez más. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Este versículo se trata de nuestra interacción con los que nos rodean. Porque la salvación, en mi entender, y yo lo digo desde el punto de vista de un pecador, no viene sola. Yo no me puedo salvar solo, yo no puedo decir, pues me salvo yo y el resto del mundo que se chave, como decimos en Puerto Rico, o que no importa lo que le pase a los demás. No, es que tenemos que interactuar con los demás, porque la salvación, el cristianismo, el amor a Dios viene en cómo tú interactúas con las demás personas. Y las demás personas son 6 billones de habitantes en este mundo. ¿Cómo nosotros tocamos a esos 6 billones? Eso solamente Dios lo sabe. Así que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vamos a terminar este video y vamos a pedirles que oren. La oración te va a llevar a este punto donde tú vas a poder entender estas palabras más allá de lo que dicen. No son meras palabras, es la palabra de Dios. Así que, Chela, ¿algo que tú quieras decir? Que esta palabra, Señor, sea de beneficio y de bendición para otros, Señor, porque sabemos que lo hacemos para tu gloria y para tu honra, no para que tú no recibamos ningún tipo de compensación, ni mucho menos, Señor, sino simplemente para que seas tú, Señor, que sigas esparciendo tu palabra sobre otras personas y que llegue a donde tenga que llegar, porque la salvación, aunque es individual, Señor, pero nos ayuda a entender que estamos contigo, Señor, que estamos contigo y que tenemos que servirte y llevar tu palabra donde quiera que vayamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que la tarea, la asignación de hoy es buscar una persona que esté cerca de ti, que tú puedas interactuar con ella el día de hoy y ser más humilde con esa persona, más amable con esa persona, más paciente con esa persona y más tolerante con esa persona. Esa es la tarea para el día de hoy. Así que gracias y hasta la próxima. Dios los bendiga.